Imagina que has ganado una revolución. No una elección ni una negociación política, sino una revolución armada. Has bajado de la montaña como vencedor, el dictador ha huido, el pueblo te aclama en las calles y el mundo entero te observa con curiosidad y expectativa. Durante años luchaste para llegar hasta aquí, pero ahora comienza la parte más difícil de todas, gobernar y consolidar el poder. Imagina también que ese nuevo orden todavía es frágil, que las estructuras no están cerradas y que cada decisión puede definir el futuro del país. Y justo en ese momento, cuando más necesitas unidad y silencio, una voz se levanta desde dentro. No viene del exilio, no llega desde una embajada extranjera ni desde un gobierno enemigo. Viene de tu propio ejército, de alguien que luchó contigo, que marchó a tu lado y que fue recompensado con autoridad y mando tras la victoria. No es un desconocido ni un oportunista. Es un comandante de la revolución. Un hombre que no convoca multitudes ni llama a la violencia. No anuncia una rebelión ni intenta tomar el poder. Solo quiere irse. Solo quiere renunciar. Pero antes de hacerlo, deja una advertencia que resulta mucho más peligrosa que cualquier disparo: algo en el rumbo de la revolución está mal. En las revoluciones, las advertencias internas son las más temidas. Porque cuando la crítica no viene del enemigo, sino del aliado, el problema deja de ser militar y se convierte en político. Y cuando se vuelve político, se vuelve existencial. Ya no se trata de derrotar a un adversario externo, sino de decidir qué hacer con la duda que nace dentro del propio poder. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Cuba en 1959. Mientras el mundo celebraba el triunfo revolucionario y hablaba de esperanza y cambio, dentro del nuevo gobierno se abría una grieta silenciosa. Una grieta que no aparecía en los discursos oficiales ni en los periódicos, pero que amenazaba con algo mucho más grave que una conspiración extranjera: la posibilidad de que el consenso no fuera absoluto. El nombre de esa grieta era Juber Matos. Frente a él estaba un líder que entendía mejor que nadie que, en los primeros meses de una revolución, el control lo es todo: Fidel Castro. Lo que estaba a punto de ocurrir no era una simple disputa personal, sino un choque decisivo que marcaría los límites de la lealtad y del disenso en la Cuba revolucionaria. Aquí no comienza una historia de héroes y villanos, ni un relato sencillo de traición. Aquí comienza una confrontación silenciosa que definiría qué lugar tendría la crítica dentro del nuevo sistema. Un momento en el que una revolución tuvo que decidir si podía permitirse una voz incómoda en su interior. Y una vez tomada esa decisión, ya no habría marcha atrás. Para entender por qué este caso sigue siendo tan incómodo incluso décadas después, hay que dejar algo claro desde el principio. Lo que ocurrió entre Fidel Castro y Juber Matos no fue una simple purga ni un episodio más de represión temprana. Tampoco fue una conspiración clásica ni un intento de golpe armado. Fue algo mucho más delicado: un conflicto dentro del corazón mismo de la revolución, en el momento exacto en que el poder aún estaba en construcción. La narrativa oficial redujo el caso a una palabra contundente: traición. Durante años se repitió que Matos había conspirado, que había intentado dividir al ejército y que su detención fue una medida necesaria para proteger la revolución. Pero esa explicación, aunque eficaz políticamente, deja demasiadas preguntas abiertas. ¿Por qué un comandante que había combatido desde el inicio, que había recibido responsabilidades clave tras el triunfo, decidiría de pronto sabotear el proyecto que ayudó a construir? ¿Y por qué su desacuerdo, expresado sin armas ni llamados a la insurrección, provocó una reacción tan rápida y tan severa? Aquí es donde este caso se vuelve distinto. Juber Matos no habló desde la marginalidad ni desde la derrota. Habló desde una posición de legitimidad revolucionaria. No cuestionó el triunfo militar ni pidió el regreso del viejo régimen. Lo que puso en duda fue el rumbo político que estaba tomando el nuevo poder. Y en una revolución que aún no había definido claramente sus límites, ese tipo de cuestionamiento era explosivo. Para Fidel Castro, el problema no era solo lo que Matos pensaba, sino lo que representaba. En los primeros meses de un proceso revolucionario, la autoridad no se sostiene únicamente con leyes o instituciones, sino con la percepción de unidad absoluta. Cualquier fisura interna, por pequeña que parezca,
puede convertirse en un precedente peligroso. Permitir que un comandante renuncie denunciando el rumbo del proceso significaba aceptar que la revolución podía ser discutida desde dentro. Esta es la clave de toda la historia. No estamos ante un choque entre un líder y un enemigo externo, sino ante una decisión fundacional, definir si la revolución cubana admitiría el disenso interno o si, desde su nacimiento, exigiría lealtad total y silencio. En esa decisión se jugaba mucho más que el destino de un hombre. Se estaba trazando una línea que marcaría el futuro político de Cuba. Eso es lo que vamos a desentrañar en esta historia. No quién tenía razón de forma absoluta, sino por qué este conflicto fue inevitable y por qué, una vez iniciado, ya no podía resolverse sin consecuencias irreversibles. Antes de convertirse en un hombre incómodo para el poder, Hubert Matos no era un conspirador ni un político profesional. Su trayectoria no comenzó en los pasillos del Estado ni en los salones del poder, sino en un contexto mucho más común para su generación, el rechazo al golpe de Fulgencio Batista y la convicción de que el país necesitaba un cambio profundo. Como muchos otros jóvenes de la época, Matos se radicalizó no por ambición personal, sino por la percepción de que las vías legales estaban cerradas. Cuando se incorporó a la lucha revolucionaria, lo hizo desde una lógica clara: derrocar la dictadura y restaurar un orden político distinto. En ese proceso, Matos no fue una figura decorativa. Participó activamente en la organización y expansión del movimiento rebelde, ganó la confianza de la dirección y ascendió hasta convertirse en comandante. Ese ascenso no fue automático ni simbólico, fue el resultado de su papel operativo y de la autoridad que logró ejercer sobre hombres armados en un contexto de guerra real. Tras el triunfo de enero de 1959, la revolución necesitaba consolidarse en el territorio. No bastaba con entrar a La Habana, había que controlar provincias, garantizar obediencia y evitar vacíos de poder. En ese escenario, Matos fue designado jefe militar de Camagüey, una de las regiones más importantes del país. Esa designación es clave para entender todo lo que vendría después. No se le otorgó un cargo menor ni periférico, sino una responsabilidad estratégica en una zona donde la estabilidad era esencial para el nuevo gobierno. Desde esa posición, Matos no actuaba como un observador externo, sino como parte integral del aparato revolucionario. Vivía dentro del sistema que ayudó a crear, aplicaba sus órdenes y representaba al nuevo poder ante la población local. Precisamente por eso, sus preocupaciones no podían ser descartadas como simples opiniones personales. Cuando hablaba, lo hacía desde el interior de la estructura, con conocimiento directo de cómo se estaban tomando las decisiones y hacia dónde parecía moverse el proceso. Es importante subrayar algo: hasta ese momento, Matos no había roto públicamente con la revolución ni había llamado a ningún tipo de resistencia. No existían discursos incendiarios, ni intentos de movilización paralela, ni contactos conocidos con potencias extranjeras. Su figura, hasta entonces, encajaba plenamente dentro del relato oficial del triunfo revolucionario. Era, en todos los sentidos, un hombre del sistema. Y es justamente ahí donde reside el núcleo del conflicto. Porque cuando una crítica surge desde fuera, el poder puede descalificarla con facilidad. Pero cuando nace desde dentro, desde alguien que comparte el pasado, los símbolos y la legitimidad de la victoria, la amenaza es de otra naturaleza. En ese punto, Hubert Matos dejó de ser solo un comandante más y comenzó a convertirse, sin proponérselo aún, en un problema político de primer orden. El triunfo de enero de 1959 no cerró la historia de la Revolución cubana, apenas la abrió. Con Batista fuera del poder, el desafío ya no era derrotar a un enemigo armado, sino definir qué tipo de Estado nacería de esa victoria. En los primeros meses, el discurso público hablaba de unidad, de justicia y de restauración institucional. Sin embargo, detrás de esa narrativa optimista, las decisiones reales comenzaron a concentrarse en un círculo cada vez más reducido. Para muchos revolucionarios, ese proceso fue gradual y difícil de percibir. Pero para quienes ocupaban posiciones de mando en las provincias, como Hubert Matos, los cambios se sentían de forma directa. Las órdenes llegaban desde arriba con menos margen de discusión. Las estructuras civiles prometidas se postergaban.
Y, poco a poco, el peso del poder se desplazaba hacia una lógica más centralizada, donde la disciplina política empezaba a importar tanto como la lealtad militar. En ese contexto, comenzó a hacerse visible algo que generaba inquietud en ciertos sectores del propio movimiento revolucionario, la creciente influencia de cuadros y organizaciones vinculadas al marxismo más ortodoxo. No se trataba aún de una proclamación ideológica formal, pero sí de señales claras en la composición del nuevo gobierno, en el lenguaje utilizado y en las alianzas que se fortalecían. Para algunos, aquello era una evolución natural. Para otros, era una desviación del proyecto original. Huber Matos pertenecía a este segundo grupo. Desde su perspectiva, la revolución había sido una alianza amplia contra una dictadura, no un vehículo para implantar un modelo político cerrado. Su preocupación no giraba en torno a una ambición personal ni a una disputa de cargos. Era una inquietud estratégica. Temía que la concentración de poder y la alineación ideológica redujeran el espacio para el pluralismo interno y convirtieran la revolución en algo distinto a lo que se había prometido durante la lucha. Frente a estas señales, el liderazgo central, encabezado por Fidel Castro, tenía otra prioridad. En un país recién salido de una guerra y bajo presión externa, la unidad no era negociable. Desde esa lógica, cualquier cuestionamiento interno podía interpretarse como una amenaza potencial, no por su contenido inmediato, sino por el precedente que sentaba. Permitir dudas visibles en la cúpula podía abrir la puerta a fracturas mayores. Así, mientras una parte del movimiento veía necesario discutir el rumbo, otra entendía que discutirlo era, en sí mismo, un riesgo. Ese choque de percepciones no estalló de inmediato, pero fue acumulando tensión. La revolución avanzaba, pero ya no todos caminaban con la misma certeza. Y en ese ambiente de silencios incómodos y decisiones cada vez más cerradas, se gestaba el momento que lo cambiaría todo. Ese momento no llegaría con un discurso público ni con una rebelión armada. Llegaría de una forma mucho más discreta y, por eso mismo, más peligrosa, una renuncia y una carta. En octubre de 1959, cuando la revolución todavía estaba definiendo sus reglas internas, Huber Matos tomó una decisión que parecía, en apariencia, razonable y hasta prudente: renunciar a su cargo. No anunció una rebelión, no convocó a sus hombres ni intentó crear una estructura paralela de poder. Optó por el camino institucional que aún existía y decidió comunicar su salida por escrito. Sin embargo, en un proceso revolucionario en plena consolidación, incluso una renuncia podía convertirse en un acto profundamente político. La carta no era larga ni incendiaria, pero su contenido era explosivo. En ella, Matos expresaba su desacuerdo con el rumbo que estaba tomando la revolución y manifestaba su preocupación por la creciente influencia de sectores comunistas en el nuevo gobierno. No acusaba directamente a nadie de traición ni llamaba a la confrontación, pero dejaba claro que no estaba dispuesto a seguir siendo parte de un proceso que, a su juicio, se alejaba de los principios por los que había luchado. Su intención declarada era apartarse para no convertirse en un obstáculo. En cualquier sistema político estable, una carta así habría abierto un debate o, como mínimo, una negociación. Pero la Cuba de 1959 no era un sistema estable. Era un poder naciente, rodeado de incertidumbre, presiones externas y tensiones internas. En ese contexto, la renuncia de un comandante no se interpretó como un gesto personal, sino como una señal de alarma. No importaba tanto lo que Matos decía, sino lo que su gesto podía provocar si se hacía público. Para Fidel Castro, el problema no era solo el contenido de la carta, sino su potencial simbólico. Si un comandante con legitimidad revolucionaria podía renunciar cuestionando el rumbo del proceso, otros podían sentirse autorizados a hacer lo mismo. Y en una revolución que aún no había cerrado filas, ese precedente era inaceptable. La carta convertía un desacuerdo privado en una amenaza política latente. A partir de ese momento, el conflicto dejó de ser silencioso. La renuncia ya no podía tratarse como un asunto administrativo. Se transformó en un desafío al principio fundamental que el nuevo poder estaba empezando a imponer: la unidad sin fisuras.
La pregunta ya no era si Matos podía irse, sino qué mensaje enviaría permitirle hacerlo en sus propios términos. Ese fue el instante exacto en que la historia cruzó un umbral. Lo que hasta entonces había sido una diferencia de criterio se convirtió en un problema de Estado. Y una vez que el poder interpretó la carta como un riesgo existencial, la respuesta ya no estaría guiada por el diálogo, sino por la necesidad de control. Lo que siguió no fue una discusión abierta ni una mediación discreta. Fue una decisión rápida y contundente que marcaría para siempre el destino de Joubert Matos y definiría los límites del disenso en la Cuba revolucionaria. La carta de Joubert Matos no abrió un canal de diálogo, abrió una alerta. En el centro del poder, la renuncia no se interpretó como un gesto personal ni como una diferencia honesta de criterios, sino como un síntoma peligroso en un momento extremadamente delicado. La revolución aún no había sellado su autoridad y cualquier señal de fisura interna podía multiplicarse con rapidez. En ese contexto, el margen para la tolerancia era mínimo. Para Fidel Castro, el problema no era solo Matos, sino el efecto dominó que su salida podía provocar. Un comandante con legitimidad revolucionaria, cuestionando el rumbo y apartándose por decisión propia, podía convertirse en un precedente incontrolable. La lógica del poder naciente era clara, antes de que la duda se propagara, había que neutralizarla. No se trataba de convencer, sino de impedir que el cuestionamiento se transformara en ejemplo. La respuesta fue rápida y calculada. En lugar de permitir que el conflicto se resolviera de manera discreta, el liderazgo decidió asumir el control total de la situación. No habría negociación pública ni renuncia aceptada. El desacuerdo debía ser redefinido. Ya no sería presentado como una diferencia política legítima, sino como una amenaza al proceso revolucionario. Ese cambio de marco fue decisivo, porque transformó una carta privada en un caso de seguridad del Estado. Para ejecutar esa decisión sin generar una fractura visible dentro del propio movimiento, Fidel recurrió a una figura con enorme capital simbólico, Camilo Cienfuegos. Enviarlo a Camagüey no era un gesto casual. Era un mensaje interno y externo al mismo tiempo. Interno, porque mostraba que la dirección del proceso estaba alineada. Externo, porque evitaba que la intervención pareciera una imposición fría del poder central. Mientras tanto, el relato comenzaba a construirse. Antes incluso de que se produjera la detención, el caso de Matos empezó a ser presentado como algo más que una renuncia. Se hablaba de indisciplina, de irresponsabilidad, de riesgos para la estabilidad. El lenguaje se endurecía, y con él se estrechaba el espacio para cualquier interpretación alternativa. El desacuerdo dejaba de ser político para convertirse en moral y, finalmente, en penal. En ese punto, el desenlace ya estaba prácticamente escrito. Una vez que el poder decide que una voz interna es intolerable, el objetivo deja de ser resolver el conflicto y pasa a ser enviar un mensaje. No solo a quien disiente, sino a todos los demás. La revolución estaba marcando una frontera invisible pero definitiva. Dentro de ella, la lealtad no podía coexistir con la crítica abierta. Lo que ocurrió después no fue una sorpresa, sino la consecuencia lógica de esa decisión. El conflicto abandonó el terreno de las ideas y entró en el de la fuerza. Y cuando eso sucede, ya no importa cómo empezó la historia, sino cómo el poder decide terminarla. La llegada de Camilo Cienfuegos a Camagüey no fue anunciada como una operación de fuerza. Oficialmente, se trataba de una visita para resolver una situación interna. Pero en una revolución donde cada gesto tenía un significado político, su presencia lo decía todo. Camilo no era un burócrata ni un funcionario menor. Era uno de los rostros más queridos y respetados del proceso revolucionario, una figura capaz de imponer autoridad sin necesidad de órdenes escritas. Para Joubert Matos, ese momento marcó el final de cualquier posibilidad de una salida discreta. Ya no se trataba de una renuncia pendiente de aceptación ni de una diferencia que pudiera quedar en silencio. La revolución había decidido intervenir directamente. La conversación dejó de ser privada y pasó a ser un asunto de control. La detención se produjo sin enfrentamientos armados ni resistencia visible. No hubo disparos ni escenas espectaculares.
Y precisamente por eso fue tan efectiva. El mensaje era claro: el poder no necesitaba violencia abierta para imponerse. Bastaba con la autoridad simbólica y la disciplina interna del propio movimiento. Matos fue arrestado por aquellos que, hasta poco antes, habían sido sus compañeros de lucha. A partir de ese instante, el relato quedó completamente en manos del Estado. No hubo comunicados extensos ni explicaciones detalladas a la población. La información circuló de manera fragmentada, cuidadosamente filtrada. La detención no se presentó como el resultado de un desacuerdo político, sino como una medida necesaria para preservar la estabilidad revolucionaria. El lenguaje era deliberadamente ambiguo, lo suficiente para sembrar sospechas sin entrar en detalles verificables. En Camagüey, el impacto fue inmediato. La figura del comandante respetado desapareció de la escena pública de un día para otro. No hubo despedidas ni aclaraciones. Ese vacío, más que cualquier discurso, cumplía una función disciplinaria. Mostraba que incluso alguien con credenciales revolucionarias podía ser apartado sin previo aviso si cruzaba una línea invisible. Con la detención, el conflicto alcanzó una nueva dimensión. Ya no se trataba de lo que Matos había escrito o pensado, sino de lo que el poder necesitaba demostrar. La revolución estaba enviando una señal inequívoca a todos sus cuadros: la unidad no era una opción, era una obligación. Y cualquier desviación, por mínima que pareciera, tendría consecuencias inmediatas. Desde ese momento, el destino de Joubert Matos dejó de depender de sus propias decisiones. Entraba en una fase donde el desenlace no se definiría en conversaciones privadas, sino en escenarios públicos cuidadosamente controlados. La historia avanzaba hacia su punto más tenso, uno en el que el antiguo comandante sería transformado oficialmente en algo muy distinto. El siguiente paso ya no sería el silencio, sino el juicio. El juicio contra Joubert Matos no fue un proceso ordinario ni una simple formalidad legal. Fue, ante todo, un acto político cuidadosamente diseñado. Para ese momento, la revolución ya había tomado una decisión fundamental: el desacuerdo interno no podía presentarse como una diferencia legítima, debía ser reinterpretado como una amenaza. El juicio sería el escenario donde esa transformación quedaría sellada de manera oficial. Desde el inicio, el marco estaba claro. Matos no comparecía como un revolucionario con dudas, sino como alguien acusado de conspiración y traición. El lenguaje utilizado no dejaba espacio para matices. No se juzgaba únicamente lo que había hecho, sino lo que representaba. Su carta, su renuncia y sus preocupaciones políticas fueron reconstruidas como pruebas de una supuesta intención desestabilizadora. El mensaje implícito era contundente: cuestionar el rumbo del proceso equivalía a ponerse fuera de él. El juicio se desarrolló bajo una enorme presión simbólica. No era solo el destino de Matos lo que estaba en juego, sino la autoridad del nuevo poder. Permitir una absolución o una sanción leve habría enviado una señal peligrosa en un momento en que la revolución aún estaba cerrando filas. Por eso, el proceso tuvo un carácter ejemplarizante. No se trataba de convencer a Matos ni de escuchar sus argumentos, sino de demostrar que la revolución no toleraría fisuras visibles en su interior. En ese contexto, la figura de Fidel Castro pesaba sobre todo el proceso, incluso cuando no estaba físicamente presente en cada momento. El juicio reflejaba una lógica que ya se había impuesto desde arriba: la supervivencia del proyecto revolucionario justificaba medidas extremas. La narrativa oficial insistía en que no se estaba castigando una opinión, sino neutralizando un peligro antes de que se materializara. El veredicto confirmó esa lógica. Joubert Matos fue declarado culpable y condenado a 20 años de prisión. La sentencia fue dura, pero no máxima. No hubo pena de muerte, lo que permitió al poder presentarse como firme pero justo. Sin embargo, el mensaje real no estaba en la duración de la condena, sino en su significado. Un comandante de la revolución, con credenciales intachables hasta pocos meses antes, había sido públicamente convertido en traidor. Con ese fallo, la revolución cerraba un capítulo crucial de su etapa inicial. El juicio no solo resolvió el caso Matos, sino que estableció un precedente.
A partir de ese momento, quedaba claro que el espacio para el disenso interno era prácticamente inexistente. La lealtad ya no se medía solo por el pasado revolucionario, sino por la adhesión total al rumbo definido por la dirección. Cuando terminó el juicio, Hubert Maros dejó de ser un actor político y pasó a ser un símbolo. No del desacuerdo permitido, sino del castigo que aguardaba a quienes cruzaran una línea que, hasta entonces, muchos no sabían que existía. La revolución había hablado. Y lo había hecho con la contundencia de una sentencia irreversible. Para comprender por qué el desenlace del caso Matos fue tan severo, hay que situarse en la lógica del poder revolucionario en 1959. Fidel Castro no gobernaba aún un Estado plenamente institucionalizado, sino un proceso en construcción, rodeado de enemigos externos, tensiones internas y una enorme incertidumbre sobre el futuro. En ese contexto, la prioridad absoluta no era la pluralidad, sino la supervivencia del nuevo orden. Desde esa perspectiva, Hubert Matos representaba un riesgo que iba más allá de su persona. No era un opositor marginal ni un crítico aislado. Era un comandante con legitimidad revolucionaria, con autoridad sobre hombres armados y con una trayectoria que lo hacía creíble ante otros cuadros del movimiento. Si alguien como él podía cuestionar el rumbo del proceso y apartarse sin consecuencias graves, el mensaje implícito sería devastador para la disciplina interna. El problema, por tanto, no era solo lo que Matos decía, sino lo que podía desencadenar. En los primeros meses de una revolución, el poder se sostiene tanto en la coerción como en la percepción de unidad. Cualquier fisura visible puede transformarse rápidamente en una cadena de cuestionamientos. Para Fidel, permitir ese precedente significaba aceptar que la revolución aún estaba abierta a debate, y eso era incompatible con la necesidad de consolidar el control. Además, el contexto internacional agravaba esa percepción de amenaza. Cuba estaba bajo la mirada constante de Estados Unidos y de otros actores externos que esperaban cualquier señal de debilidad para intervenir o presionar. En ese escenario, un conflicto interno de alto perfil podía ser interpretado como una fractura aprovechable. Desde la lógica del liderazgo revolucionario, la dureza no era una opción ideológica, sino una herramienta preventiva. Es importante entender que esta decisión no se presentó internamente como un acto de venganza, sino como una medida de protección. El discurso oficial insistía en que no se estaba castigando una opinión, sino neutralizando una conducta peligrosa antes de que se transformara en algo mayor. Esa distinción, aunque discutible desde una perspectiva democrática, era central en la narrativa del poder. Así, el caso Matos se convirtió en una lección interna. No dirigida al acusado, sino a todos los demás. La revolución dejaba claro que el pasado heroico no garantizaba inmunidad y que la lealtad no se medía solo por lo que se había hecho, sino por la disposición a aceptar sin reservas el rumbo definido desde arriba. Desde ese momento, el mensaje quedó fijado: en la Cuba revolucionaria, el disenso interno no sería gestionado como un debate político, sino como un problema de seguridad. Y una vez establecida esa lógica, el destino de Hubert Maros ya no era una excepción, sino un precedente. Con la sentencia dictada, Hubert Matos dejó de ser un actor político visible y pasó a convertirse en un prisionero del Estado. La condena de 20 años no era solo una cifra, era una declaración. En una revolución que aún estaba definiendo sus límites, el castigo debía ser lo suficientemente largo como para borrar cualquier expectativa de regreso, cualquier posibilidad de que el desacuerdo encontrara una segunda oportunidad. Los años de prisión transcurrieron lejos del foco público. No hubo campañas oficiales para explicar su situación ni espacios para revisar el caso. El silencio fue parte del castigo. Mientras la revolución avanzaba, institucionalizaba su poder y redefinía su relato, Matos permanecía apartado, cumpliendo una condena completa que se extendió durante 2 décadas. Ese detalle es crucial: no hubo reducción sustancial de la pena ni gestos de reconciliación temprana. El mensaje debía permanecer intacto. En ese tiempo, la política siguió su curso sin él. El país cambió, el gobierno se consolidó y el relato oficial se cerró. Para Matos, la prisión no fue solo una privación de libertad,
sino una exclusión total del proceso histórico que había ayudado a iniciar. El antiguo comandante quedó congelado en el tiempo, mientras la revolución avanzaba sin admitir revisiones internas de su origen. Desde la lógica del poder, esa prolongada ausencia cumplía una función clara. Al mantener a Matos fuera del espacio público durante 20 años, se evitaba que su figura pudiera reemerger como referencia alternativa. No se trataba únicamente de castigarlo, sino de neutralizar cualquier capacidad simbólica que aún pudiera tener. La prisión, en ese sentido, fue una herramienta política tan efectiva como el juicio. Para Fidel Castro, el caso ya estaba cerrado. La revolución había sobrevivido a su primera gran prueba interna y había salido fortalecida en términos de control. Pero el costo humano de esa decisión quedó encapsulado en esas 2 décadas de encierro. Más allá de los argumentos ideológicos, la historia entraba en una dimensión distinta, donde la pregunta dejaba de ser quién tenía razón y pasaba a ser qué precio se estaba dispuesto a pagar para preservar un proyecto político. Cuando finalmente se acercaba el final de la condena, el país que Matos había dejado atrás ya no era el mismo. Tampoco lo era él. La prisión había cumplido su función disciplinaria, pero la historia aún no había terminado. Lo que vendría después abriría una nueva etapa, no de confrontación directa, sino de memoria, relato y legado. Cuando Juber Matos cumplió íntegramente su condena y salió de prisión, la Cuba que encontró era muy distinta a la que había dejado atrás. La revolución ya no estaba en su fase fundacional, se había convertido en un sistema consolidado, con instituciones, un relato histórico definido y límites claros para la disidencia. Su liberación no significó una reintegración a la vida política del país, sino el inicio de otra etapa marcada por la distancia y el exilio. Fuera de la isla, Matos comenzó a reconstruir su historia pública. Desde esa posición, defendió su versión de los hechos y presentó su caso como el de un revolucionario que se negó a aceptar la deriva autoritaria del proceso. En sus memorias y declaraciones, insistió en que nunca conspiró ni buscó derrocar al nuevo gobierno, sino que intentó apartarse de un rumbo que consideraba incompatible con las promesas originales de la revolución. Su relato se convirtió, para muchos en el exterior, en una advertencia temprana sobre la concentración de poder en Cuba. Dentro de la isla, sin embargo, la narrativa fue otra. El caso Matos permaneció fijado en el imaginario oficial como ejemplo de indisciplina y traición. No hubo revisiones públicas ni debates abiertos sobre su figura. El silencio y la simplificación cumplieron su función, evitar que su historia reabriera preguntas incómodas sobre los primeros años del proceso revolucionario. En ese marco, su nombre quedó asociado a una advertencia más que a una discusión. Este contraste revela el núcleo de su legado. Para algunos, Matos representa al revolucionario que intentó marcar un límite y pagó un precio desproporcionado por hacerlo. Para otros, es la prueba de que la revolución no podía permitirse fisuras internas en un momento crítico. Ambas lecturas conviven, pero rara vez dialogan. Cada una responde a una forma distinta de entender la lealtad, el poder y el sentido mismo de una revolución. La figura de Fidel Castro atraviesa inevitablemente estas interpretaciones. Desde la lógica del poder, el caso Matos se cerró como una decisión necesaria para garantizar la estabilidad. Desde la mirada crítica, quedó como una señal temprana de que el proyecto revolucionario no admitiría cuestionamientos internos de alto nivel. El paso del tiempo no resolvió esa tensión, simplemente la congeló en relatos opuestos. Así, la historia de Juber Matos no terminó con su salida de prisión. Continuó como una disputa simbólica sobre el pasado, una discusión sobre lo que pudo haber sido y sobre los caminos que se cerraron en los primeros meses de la revolución. Y esa discusión, aunque muchas veces silenciada, sigue latente cada vez que se revisan los orígenes del poder en Cuba. La historia de Juber Matos no ofrece un cierre cómodo ni una moraleja simple. No es una fábula con héroes puros y villanos evidentes. Es, más bien, un espejo incómodo que refleja una de las tensiones más profundas de cualquier proceso revolucionario, la contradicción entre la promesa de cambio y la necesidad de control. Desde una perspectiva, el caso Matos puede leerse como una advertencia temprana. La señal de que, desde sus primeros meses,
La Revolución cubana decidió que la unidad debía imponerse incluso al precio de silenciar a quienes habían luchado por ella. Bajo esa lectura, su condena marca el momento en que el disenso interno dejó de ser posible y el poder comenzó a cerrarse sobre sí mismo. Desde otra mirada, igualmente presente en la historia oficial, la decisión fue inevitable. En un contexto de amenazas externas, fragilidad institucional y presiones constantes, permitir fisuras internas podía significar el colapso del proyecto entero. Desde esa lógica, Fidel Castro no castigó una opinión, sino que protegió una revolución que aún no había asegurado su supervivencia. Ambas interpretaciones conviven, y ninguna logra imponerse de forma definitiva. Esa es la paradoja central del caso. La misma decisión que consolidó el poder revolucionario también cerró caminos alternativos. La misma dureza que garantizó estabilidad política dejó cicatrices profundas en la historia del país. El caso Matos no fue una anomalía, sino una definición. Con el paso del tiempo, la pregunta ya no es si Juber Matos tenía razón o si Fidel Castro actuó con justicia. La pregunta más incómoda es otra: ¿puede una revolución sobrevivir permitiendo el cuestionamiento interno, o necesita eliminarlo para existir? ¿Es la lealtad absoluta una condición de estabilidad o el primer paso hacia el estancamiento? La historia no ofrece una respuesta única. Lo que sí deja claro es que, en 1959, Cuba eligió un camino. Un camino donde el poder se protegió a sí mismo incluso frente a quienes lo habían ayudado a nacer. Y esa elección, más allá de nombres y sentencias, sigue proyectando su sombra sobre todo lo que vino después. Aquí no termina una historia. Termina una pregunta que aún divide, incomoda y obliga a mirar el origen del poder con una honestidad que rara vez resulta confortable.